La palabra de hoy, que se encuentra en el libro de Jueces, como ya lo leyó anteriormente nuestra hermana. Libro de Jueces, capítulo 16, versículos 16 y 17. Pero para hacerle una ilustración del tema, el 16, del 4 en adelante, el título de allí dice Sansón y Dalila. Pues el título de la palabra que hoy traigo yo es el siguiente: suelta a Dalila. Ese es el título de la palabra: suelta a Dalila. Amén. Hemos escuchado ya hablar de Sansón y Dalila por algún momento de nuestra vida. Quizás hemos escuchado hablar de esta palabra. Se nos viene a la mente cualquier cosa acerca del tema, porque quizás en otro tiempo hemos escuchado hablar de esta historia. Pero la verdad es que la palabra de Dios tiene muchas maneras de poder interpretarse, y a través de ella hay muchas enseñanzas. Y a través de esta historia, en aquel tiempo de los jueces, dice la palabra del Señor que en el libro de los jueces, usted lo puede leer desde que comienza, Dios usaba a los jueces para liberar a Israel. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel pecaba contra Dios y Dios lo entregaba a un pueblo dominante. Y cuando el pueblo clamaba a Dios, Dios enviaba un juez. Ese juez era el que juzgaba a Israel. Él le decía: esto está bien, esto está mal, Dios quiere que hagan esto, Dios quiere que hagan lo otro. Y pasaron así muchos jueces en el pueblo de Israel, hasta que llegaron a esta historia de Sansón. Sansón era un juez en Israel. Pero hay algo hermoso aquí en la vida de Sansón, que a veces nosotros ignoramos y solamente le prestamos atención a la historia acá. Pero allí se ve como desde un principio, allí donde está el capítulo, es el 13, donde está el nacimiento de Sansón. El nacimiento de Sansón. Vamos a leer el 13, donde dice lo siguiente. Capítulo 13, del 1 en adelante. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Amén. Vayamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 1. Dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías de la siguiente manera: la palabra de Jeremías, hijo de Hilcías, de los
sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Ahora vayamos al 5, dice: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Esto lo dijo Dios a Jeremías. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y esta palabra de hoy habla de que Dios nos ha escogido desde mucho tiempo antes. A veces, cuando conocemos al Señor a una edad ya madura y no crecemos dentro de una casa cristiana o de una iglesia desde pequeños, consideramos que Dios llegó tarde porque hice muchas cosas y debió ser antes. Pero Dios para todo tiene un propósito. Y hoy en esta mañana el Señor te dice que antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, ya Dios te conocía. Y antes de que tu madre te trayera a este mundo, ya Dios te había santificado. Ya Dios te había separado para algo extraordinario, para un propósito. Cada día, cada domingo, nosotros hablamos acerca de que nuestra vida es una vida con propósito. Es una vida con un propósito divino. Y aquí vemos en la vida de Sansón que desde antes que él naciese, ya Jehová había predestinado su vida. Había un propósito en Sansón. Él no vino a la tierra solamente a juzgar a Israel. Dios le había predestinado un futuro para su vida. Ya había sido santificado. Y hay algo maravilloso en esta historia. Cuando hablamos de Sansón y vemos cómo Sansón, todos lo conocemos y sabemos que la historia habla de su fuerza sobrenatural. Lo que Dios hacía con Sansón, todo era sobrenatural. Lo de Sansón era algo extraordinario. Yo me imagino que ese hombre, donde él caminaba, la gente tenía que mirarlo, porque lo que Dios hacía era sobrenatural. Dice la palabra que Sansón en un momento agarró una quijada de un buey y se fue a pelear contra los filisteos. Y en ese momentito que él peleó con ellos, mató 1000 hombres de esa manera. En un momento que iba para Gaza, allá donde los filisteos, se encontró con un león en el camino. ¿Y qué hizo Sansón? Lo descuartizó, dice la palabra, con su mano, no teniendo nada, porque ese león le impedía su camino. Y esta cosa es lo que narra la historia de Sansón, su poder, cómo Dios lo usaba grandemente para salvar al pueblo de Israel. Y lo maravilloso de esto es que él tenía un principio. Él nació en una familia que conocía al Señor. Él nació y creció en una familia que era temerosa de Dios. Porque dice la palabra que cuando el ángel se le aparece a la esposa de Manoah, Manoah le dice: la próxima vez que venga, me avisas y vayamos a donde él, a recibir instrucciones. No sé si en algún momento de tu vida tú le has pedido instrucción a nuestro Padre Celestial, porque inclusive eso me habla a mí, de decirle a Dios: Dios, yo quiero las instrucciones correctas de cómo educar a mi hijo. Quiero saber lo que tengo que hacer para instruir a mi hijo en el propósito tuyo. Porque sé que mis hijos no han venido a este lugar por casualidad. Dios me ha dado hijos y yo tengo que saber llevarlos al propósito de Dios. Tengo que tener ese conocimiento. Y eso fue lo que hizo Manoah. Él se acercó al ángel de Jehová
y le dijo: te ruego que me digas lo que tengo que hacer una vez que tu palabra se cumpla. Porque él sabía que su esposa era estéril, pero él creyó en esa palabra. Y él no le fue a preguntar al ángel y le dijo: tú le dijiste a mi esposa que va a tener un hijo. Él no dijo eso. Él dijo: cuando tu palabra se cumpla, yo quiero saber cómo instruir a mi hijo. Quiero saber qué es lo que tengo que hacer con él, para que el propósito por el cual él viene a este mundo se cumpla en su vida. Esa fue lo que pidió Manoah. Eso fue lo que pidió él. Eso fue lo que le inquietó a él. Él podía estar contento y alegre porque iba a tener un hijo, pero él se acercó a su Padre Celestial y le dijo: dame la instrucción, porque quiero instruir a mi hijo en el propósito tuyo, no en el mío. Y él hizo esto porque durante toda su niñez no aparece nada de Sansón. Cuando él llega a una edad adulta, es cuando llega Dios y le dice: es el tiempo del propósito por el cual estás aquí. Ya él había sido instruido, ya había sido corregido por su padre, tenía conocimiento. Y resulta que en el tiempo de madurez de Sansón, comienza Dios a usarlo de esa manera. Fue preparado para la guerra. Sansón, el propósito de él era ir a la guerra, luchar por su pueblo, pelear por aquellos que amaba, su familia, su pueblo. Todo eso era el propósito de Sansón. Estar liberando al pueblo de Israel. ¿De qué? De la esclavitud que el pueblo de los filisteos tenía sobre ellos. Y Dios lo usaba de gran manera. Cada vez que Sansón salía a pelear, Dios le daba victorias extraordinarias. Sansón no peleaba con armadura ni con lanzas ni nada de esto. Sansón peleaba con lo que encontraba en el camino. Si él se encontraba algo, con eso iba y mataba cantidades de soldados. Y todos los filisteos tenían temor de Sansón. Todos tenían miedo de lo que Dios hacía con él. Y Dios lo usaba poderosamente. Dios lo usaba con mucho poder. Amén. Ahí en esta historia vemos lo que vamos a leer, el momento crucial que hoy vamos a tocar, que es en el 16, donde dice la palabra del Señor: y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e imponiéndole su alma, importunándole su alma, fue reducido a mortal angustia, y le descubrió pues todo su corazón, y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré y seré como todos los demás. Amén. ¿Quién era Dalila? Dalila era una filistea que Sansón se enamoró de esa mujer. El primer consejo de su padre fue: si hay tantas hebreas bonitas en este pueblo, ¿por qué tú te vas a buscar a una mujer allá? Su padre se lo dijo, pero Sansón le dijo a su papá que estaba enamorado de esa muchacha y que no le importaba el consejo de su padre. Y muchas veces nos ocurre lo mismo. A nosotros, cuando nos aconsejan, quizás nuestro padre o quizás un pastor o un líder, nos da un consejo sencillo, pero como nosotros sabemos más que todo el mundo,
hacemos como nos parece. Así hizo Sansón. Quizás no escuchó a su padre. Se enamoró de una filistea que no era Dalila, era otra. ¿Y qué pasó con esa mujer? La historia narra que la familia de esa mujer asesinaron a la mujer y a toda su familia quemándola, porque odiaban a Sansón. Simplemente por eso, y como Sansón fue y mató un poco de filisteos y se dieron cuenta que ella también estaba enamorada de Sansón, los mataron a todos. Cuando Sansón se dio cuenta de eso, que le mataron a su esposa, Sansón fue y mató otro poco de filisteos. Y así sucedía la historia de Sansón. Él mataba y ellos venían acá y todo eso, hasta que conoció a Dalila. Era otra filistea. También se enamoró de ella. Y dice la palabra que Dalila tenía un propósito. Que los príncipes de los filisteos llegaron a donde Dalila y le dijeron a Dalila: engáñalo y descubre cuál es de dónde radica la fuerza de él. Descubre dónde es su debilidad, dónde odiaba tanto a Sansón que utilizaron a Dalila para esto. Y le dicen a ella: si tú nos dices dónde radica su fuerza y somos capaces de atarlo y dominarlo, te vamos a dar 100,300, creo que dice la palabra, talentos de plata. Y esa mujer, dice la palabra, que enseguida comenzó su labor de investigar cuál era el secreto de Sansón. ¿De dónde estaba eso? ¿Dónde radicaba ese secreto de su fuerza? Y hoy, ¿por qué vengo a decir suelta a Dalila? Porque muchas veces Satanás llega, como le dijeron a ellos, el primer requisito que le dijeron los príncipes a Dalila fue: engáñalo. Lo primero que le dijeron: engáñalo. Y así mismo viene Satanás a nuestras vidas. Satanás quiere engañarte, quiere distraerte, quiere saber dónde radica tu fuerza para distraerte del propósito por el cual tú estás en este lugar. Dios va a darte propósito. Dios ya te dio el propósito. Ya Dios te dio fuerza. Dios te va a usar grandemente. Pero Satanás no se va a quedar tranquilo. Satanás va a querer engañarte. Y es por ese lugar o por ese sentir de debilidad por donde Satanás puede entrar a engañarte. No sé qué puedas sentir que a Sansón, pues Satanás utilizó a Dalila. Le gustaba la filistea, así que utilizó una filistea para descubrir cuál era su fuerza, dónde estaba. Hoy en día nosotros de igual manera muchas veces decimos: yo puedo hacer esto, y no significa que Dios se vaya a apartar de mí. Sansón se sentía confiado de que Dios no se apartaba de él, de que Dios siempre estaba con él y siempre le daba la victoria. A pesar de que él fue la primera vez y pudo salir victorioso con la primera vez que se enamoró de una filistea, después él siguió y cayó con Dalila y tenía este problema. Dice la palabra que Dalila comenzó a preguntar dónde estaba su fuerza.
Dalila comenzó a interrogarle y él comenzó a decirle: si me amarran con cuerdas nuevas, pierdo la fuerza. Y Dalila lo hizo, lo amarró y le dijo: vienen los filisteos. ¿Y qué hizo Sansón? Rompió la cuerda. Era mentira. Después de nuevo le dijo: ¿dónde está tu fuerza? No, si me amarras el cabello, pierdo la fuerza. Dalila lo hizo y de nuevo le dijo: Sansón, vienen los filisteos. Y él se levantó y nuevamente tenía fuerza. Dice la palabra que Dalila hizo eso 3 veces. A la 4ª vez llegamos al versículo 16, donde dice que: y aconteció que presionándole ella cada día con su palabra e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Satanás te va a presionar todos los días. Va a buscar la forma de separarte del propósito de Dios. Dice que ella comenzaba cada día a importunarle, a preguntarle, a indagarle, a cuestionarlo a tal punto que dice allí que incomodó su alma, llegó hasta lo más profundo y pudo entonces Sansón romper con eso y entregarle el secreto verdadero, donde le dijo: desde mi nacimiento fui nazareno y nunca pasó navaja sobre mi cabello. Y vino Dalila, dice que cuando Sansón se durmió, le cortó el cabello. Y una vez que le cortó el cabello, llamó a los filisteos. Y esa vez sí había perdido su fuerza. Había perdido su fuerza y se lo llevaron los filisteos y todos los príncipes, hicieron fiesta y se burlaron. Y agarraron a Sansón como ejemplo en todo el pueblo de que su Dios, el Dios que ellos adoraban, había entregado a Sansón en manos de ellos. Y ese era el culto que ellos estaban rindiendo. Ellos le estaban rindiendo culto a su Dios con la vida de Sansón. Un hombre con propósito, un hombre que había sido separado desde el vientre, así como tú y yo fuimos separados desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Así hizo Sansón, perdió todo, fue humillado, fue burlado delante de todos allí. Y esa es la manera en que Satanás quiere vernos a nosotros, quiere destruirnos, quiere acabar con nuestro ministerio, y después que todo el mundo a nuestro alrededor nos vea y se burle. Y ese es el que iba a la iglesia, ese es el que un día decía: yo amo a Dios. De esa manera quiere vernos Satanás, destruidos, avergonzados, pisoteados, burlados. De esa manera es que Satanás quiere vernos a cada uno de nosotros. Y esto le pasó a Sansón. Fue burlado por todos, por todo ese pueblo, y era burla de todos allí. Después de haber tenido un ministerio poderoso, después de haber tenido un ministerio glorioso, después de haber tenido un ministerio maravilloso, cuando estaba cerca de Dios. Pero ¿qué hizo? Se acercó al pecado, se juntó con ese pecado, no hizo caso a la voz o a la advertencia. Fue advertido 3 veces de que quería ser engañado y no le importó. Al final siguió allí. Dice que el nombre
Dalila significa delicado o el que debilita. Sansón era fuerte, pero fue poco a poco, sutilmente, con suavidad, y comenzó a debilitarlo. Comenzó a debilitarlo, debilitarlo y debilitarlo, al punto que Sansón sí quedó siendo burla de todo el pueblo de los filisteos. Comencé a ser burlado. ¿Y qué fue lo primero que perdió Sansón antes de perder su fuerza? Pues su vista. Sansón ya no podía ver. Tristemente quedó ciego, perdió toda su fuerza y fue burla de todos. Y vemos aquí en la palabra del Señor que cuando Satanás llega sutilmente, lo primero que quiere hacer es que engañarte y decirte: no es necesario hacer todas las cosas conforme a la palabra. No es necesario que todo lo que dice el pastor lo haga, o lo que dice tu líder tú lo hagas. Tú puedes hacer las cosas que están allá en el mundo y eso no te va a contaminar. Tú puedes hacerlo. Satanás siempre te va a decir eso: hazlo, eso no te contamina. Es cierto que la Biblia dice: todo me es lícito, pero la Biblia dice ahí mismo: pero no todo eso me conviene. Yo puedo hacerlo, pero yo sé que no me conviene. Pero muchas veces decidimos hacerlo aunque no me convenga. Satanás va a querer engañarte primeramente, y después que te engaña te va a atar. Esto le pasó a Sansón. Lo segundo que vemos es que dice que lo ataron con cuerdas. Una vez que Satanás te ata a ese vicio, a esa cosa que no te permite servirle al Señor, se acaban tus fuerzas. Sansón quedó atado, no tenía fuerza ya. De igual manera, muchas veces nosotros no tenemos fuerza para leer la palabra, quizás para orar, inclusive para venir a la casa del Señor. Cuando ya tú te relacionas con el pecado, ya no te quedan fuerza. Eres atado totalmente por Satanás a esa cosa que te distrae del propósito de Dios. Primeramente, tenemos que poner una alarma para no ser engañados. Porque después, si Satanás logra engañarte, te va a atar a eso. Vas a quedar atado. Y a veces hay cosas de nuestro pasado que no queremos soltar. Que no queremos soltar y no queremos dejar. Porque consideramos nosotros que no nos hace daño. Pero hoy Dios te dice: suelta a la vida, suelta lo que te está desviando del propósito divino. Sansón tenía un propósito divino, pero quiso estar ahí, quiso permanecer ahí, porque se sentía seguro, se sentía confiado. Dice la palabra que el que está firme, el que cree, está firme. Mire que no caiga. Mire que no caiga. Nosotros tenemos que tener cuidado en todo lo que hacemos, porque muchas veces nuestro pasado quiere perseguirnos y hacernos dudar del propósito de Dios en nuestra vida. Y así le pasó a Sansón. Lo engañaron, luego lo ataron cuando él no tenía fuerzas ya para seguir, cuando no tenía fuerzas para continuar. Dice que ¿qué? Ellos le dijeron: luego que lo atamos, lo vamos a dominar. Y es allí donde queda nuestra vida a merced de Satanás. Queda nuestra vida a merced de que Satanás hace con nosotros lo que le da la gana. Nos engaña, luego nos ata a algo que nosotros queremos servirle a Dios,
pero también queremos estar atados a aquello que nos gusta, aquello que nos da Satanás, que nos agrada y nos sentimos conforme, alegre, contento, y queremos servirle a Dios un día y el día siguiente queremos estar con Satanás en otro lugar. ¿Y qué? Estamos atados. Y después que estamos atados porque no encontramos fuerza para librarnos de eso, llega Satanás a dominarnos. Es donde Satanás comienza a utilizarnos. Lo dominaron. ¿Qué hicieron con él? Se lo llevaron amarrado de donde él estaba hasta allá al palacio de los príncipes, y fue burla de todos allí. Satanás lo humilló totalmente, lo destruyó totalmente, lo avergonzó delante de todos. Eso fue lo que hizo Satanás con Sansón, y de igual manera quiere hacer con nosotros. Y por eso es que debemos estar alerta a todo esto que sucede en nuestra vida, de no permitirnos a nosotros mismos ser engañados, tener esa debilidad de nuestra vida. Cada vez que leemos o escuchamos acerca de esta historia, a veces nos enfocamos solamente en la liga, porque fue el instrumento que en ese tiempo Satanás utilizó para debilitar a Sansón. Pero allí tuvo Sansón oportunidad. Sansón tuvo oportunidad de ver las cosas y que todo fuera diferente, de cambiar su futuro, pero no quiso. Y muchas veces nosotros tenemos esa misma oportunidad. Cuando Dios te habla a través de una persona, Dios te dice algo a través de alguien para corregirte y te dice: deja de hacer esto, deja de hacer aquello. Dios no te quiere en este lugar, Dios no te quiere con esto, Dios no te quiere con lo otro. Y nosotros venimos a la iglesia y le servimos a Dios, pero seguimos atados porque nos gusta lo que hay en el mundo. Tenemos que soltar y apartarnos. ¿Qué tenía que hacer Sansón en ese lugar? Apartarse y seguir el consejo, pero él no lo escuchó, y por esa razón le sucedió todo esto, todo lo que le pasó a Sansón en ese lugar. ¿Y cuál era el secreto de Sansón? Su cabello. Hoy te puedo decir a ti, esta palabra, sabemos que Dios utilizaba, cuando Jesús estaba en la tierra, utilizaba muchas parábolas, narraba una historia que la mayoría de los que estaban allí no la entendían, y después los discípulos le preguntaban a él cuando estaban solo con él y le decían: explícanos esa parábola, queremos entenderla. Y yo le decía al Señor de igual manera: explícame esta palabra, descúbreme cuál era el secreto realmente, porque no creo que sea su cabello. Descúbreme. Y el Señor me llevaba nuevamente al libro de Jeremías, en el capítulo 1, donde dice: antes que te formara en el vientre te conocí, y antes de que naciera te santifiqué. Había un propósito en Sansón, y dice a Jeremías: y te he puesto por profeta a las naciones. Y hoy el Señor te dice de esta manera: el secreto de tu fuerza está en la palabra. El secreto de tu fuerza está en esta palabra. Está allí.
porque Dios te santificó y te separó y te puso por profeta en este lugar. Y ese secreto se puede interpretar de la siguiente manera. Dice el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué te quiero decir con eso? Que cuando Dios le dice a Jeremías: yo te he puesto a ti por profeta a las naciones, esa palabra no es solamente para Jeremías. Esta palabra, así como Dios se la daba a los discípulos, es para nosotros, para que tú la atesores, para que tú la creas, para que tú la vivas, para que tú digas: Dios me puso a mí en este día sobre naciones para llevar esa palabra. Me puso a mí por profeta, me dio a mí por profeta para declarar su palabra, para declarar su poder, para declarar sanidad, para declarar libertad, para declarar que Jehová está en este tiempo, en este lugar. La palabra decía que Sansón le dijo a Dalila: mi fuerza está en mi cabello, porque fui nazareno. El Señor me decía: no es que sea nazareno desde su nacimiento, fue que yo lo santifiqué a él. Yo te santifiqué a ti, decía el Señor. Yo te escogí desde que estabas en el vientre, antes de que fueras formado en el vientre de tu madre. Te dio un propósito divino para tu vida. Te dio un propósito diferente, algo que la naturaleza humana no puede comprender, porque lo que hizo con Sansón fue sobrenatural, y lo que Jehová tiene para tu vida es algo sobrenatural. Pero si tú lo crees, no es para aquel que está dormido, pero es para aquel que no cree en Jehová, es para el que cree que fui escogido por Dios. Y dice en su corazón: yo sé que Jehová me escogió antes de que naciera. Desde que estaba en el vientre de mi madre, ya Dios conocía mi nombre. Antes de que mi madre me trajera a este mundo, Dios me había santificado. Y esto fue lo que le sucedió a Sansón. Cuando el ángel se le apareció a la madre, cuando ella aún era estéril, le dijo: será nazareno, y el día que, hasta el día de su muerte. Y él dejó que Satanás le quitara todo, y tristemente murió por dejar todo esto. Y Satanás, el propósito que tiene es que tú mueras lejos de la presencia del Señor, lejos de nuestro Padre Celestial. Y hoy, así como dice la Biblia en el libro de Mateo 28, 19, que Dios nos ha dado una tarea que nos fue dada y nos fue encomendada: ir por todo el mundo y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa tarea nos fue encomendada a cada uno de nosotros. Y hoy tú y yo le vamos a decir a Satanás, hoy tú y yo le vamos a decir a Satanás: tú sabes dónde radica mi fuerza radica en esta palabra, pero yo no voy a permitir que tú cortes esa palabra de mi boca, porque hablaré y declararé que Jehová reina en mi vida. Declararé que Jehová es mi fortaleza. Él es el que vive en mí y reina por los siglos de los siglos. No le voy a permitir
a Satanás cortar mi fuerza. No le voy a permitir a Satanás que cierre mi boca. No le voy a permitir a Satanás que calle lo que hay dentro de mí. Porque si yo conocí a un Cristo vivo, yo voy a compartir a Jehová de los ejércitos y que el mundo entero se dé cuenta que Él vive en mi corazón. Esa es la fuerza que hay en mí. Y no le permitiré a Satanás que corte mi fortaleza. Mi fortaleza radica en su palabra. Mi fortaleza radica en compartirlo a Él. Porque era lo que le fue encomendado a Sansón y a Jeremías. Y hoy Jehová te dice: te he puesto a ti por profeta a las naciones, para que lleves esta palabra. Y es allí donde te vas a fortalecer. Es allí donde te vas a fortalecer. Cuando tú compartes, cuando tú estudias esta palabra, cuando tú te la comes, cuando tú la disfrutas, cuando tú la sientes, te apasiona por esa palabra, tu fuerza se incrementará. Se incrementará tu fe. Desearás servirle a tu Padre Celestial. Hay algo maravilloso, hay algo hermoso en esta palabra. Satanás quiso engañar a Sansón, quiso atarlo, también lo dominó por mucho tiempo, se burló de él al punto que le sacó los ojos. Pero algo maravilloso pasó al final de esta historia. Algo hermoso pasó allí. Sansón reconoció que él estaba lejos de la presencia. Sansón pudo reconocer que le hacía falta algo. Sansón pudo darse cuenta que necesitaba a Dios en su vida. Que cuando él ya no tenía nada, no tenía fuerzas para continuar, no tenía tampoco valor alguno en su propia vida, había perdido su fuerza, había perdido su cabello, había perdido la visión, no sabía dónde estaba, no sabía dónde se encontraba, y había una persona al lado de él que le guiaba y lo llevaba a donde él quisiera. Estando allí, Sansón meditó y dijo: necesito hablar con mi padre. Estando en ese lugar, Sansón pudo descubrir que necesitaba a Dios en su vida. Y dice la palabra del Señor que Sansón clamó una vez más. Se olvidó de su pecado o de todo lo que había hecho mal. Él se olvidó de la manera en que él se encontraba en ese momento, y él solamente clamó a su padre y le dijo: Padre mío, Dios, yo te pido por última vez que me regreses la fuerza. Te pido que si tengo que morir aquí, pues moriré, pero por favor te pido que me regrese la fuerza. Porque Sansón sabía que si Dios le regresaba la fuerza, significaba que Dios nuevamente le estaba dando una nueva oportunidad. Le estaba dando una nueva oportunidad. Le estaba dando todavía una aprobación después de haber sido pisoteado por Satanás. Dios le estaba dando una nueva oportunidad. Y él clamó a su padre, clamó nuevamente y le dijo: te pido, Dios, que me devuelva la fuerza. Y dice la palabra aquí en esta historia que Dios le devolvió la fuerza. Y él puso la mano izquierda en una columna y la mano derecha en otra, que cargaban todo el palacio donde estaban los príncipes y los reyes y toda una multitud que celebraba cómo estaba la situación de Sansón. Y él derribó con su fuerza esas columnas, y el palacio de los filisteos cayó sobre él.
Y todas las personas que estaban en ese lugar murieron juntamente con Sansón. Y dice la palabra del Señor que en ese palacio murieron más filisteos de lo que él había matado durante toda su etapa de soldado, de guerra. En los momentos que él estuvo de guerra mató muchas personas. Pero ese día que Dios lo perdonó, él pudo matar más filisteos de lo que había matado en su vida. Dios le dio una oportunidad y Dios le perdonó porque había un propósito en Dios. Y sin importar lo mal que estaba, Dios todavía le seguía amando. Y Dios hoy te sigue amando, no importa si tú estás débil, si te sientes cansado, o quizás Satanás en algún momento te engañó, quizás en algún momento tú te sentiste atado a algo allá en el mundo que te mantiene allí separado del propósito y que siente que Satanás pudo dominarte. Hoy Dios te dice, te voy a dar una nueva oportunidad, porque hay un propósito desde antes de que tú nacieras, desde antes de que fueras formado y traído a este mundo. Había un propósito en tu vida. Y ese propósito se tiene que cumplir. Y ese propósito que Dios le dio a Sansón era que nuevamente él se pudiera encontrar con aquel que le dio la vida. Porque aunque Sansón haya muerto, si Dios le devolvió ese ministerio, esa fuerza, ese poder, esa gloria, fue porque Dios le había perdonado. Porque Dios pudo encontrar en su corazón humildad. Se pudo humillar a pesar de todo lo que había pasado, todo lo que había sido vergüenza en su vida. Lo dejó a un lado, quiso soltar, dejó todo eso atrás y dijo: Dios, perdóname, te entrego lo más profundo de mi corazón, te necesito. Y Satanás tuvo que apartarse de su vida y Dios le dio nuevamente lo que le había dado en un principio. Así en esta mañana Dios te dice: hoy en este lugar, no le permitas a Satanás cortar tu fortaleza, no le permitas a Satanás debilitarte, no le permitas a Satanás humillarte, no le permitas a Satanás engañarte, amarrarte, atarte a algo de este mundo. Dile a Satanás: mi fortaleza radica en Jehová, Él es mi fortaleza. Aunque me sienta cansado, declararé que Jehová es mi fortaleza. Aunque me sienta débil, Jehová es mi fortaleza. Aunque Dios se haya apartado de mi vida, quizás en algún momento, hoy voy a decirle al Señor, así como perdonaste a Sansón, perdóname a mí. Perdóname a mí, porque no quiero otro lugar. Yo solamente quiero estar en tu presencia. No quiero estar en otro lugar. Quiero estar en tu presencia. Quiero estar delante de ti. Quiero estar cerca de ti. Quiero sentirte a ti. Quiero vivir contigo. Quiero deleitarme en tu presencia. Porque quiero vivir conforme al propósito por el cual tú me traíste a este mundo. Quiero ser. Y hay una historia maravillosa y hermosa. Y es sobre Samuel. Samuel también fue una palabra que Dios le dio a Ana, la madre de Samuel. Y dice que este niño fue dedicado también al servicio del Señor. Y ese niño le servía a Dios. Pero él no era de los que estaban en la casa de Dios. Él iba, y cada vez que iba, él amaba estar en la presencia de Dios. Pero había otros, los hijos del sacerdote, no les importaba el altar. Y a Samuel
le dolía que esos sacerdotes que estaban allí se burlaban de la presencia de Dios. No les interesaba la presencia del Señor. Pero Samuel le amaba y quería estar en la presencia de Dios. Y hoy nosotros tenemos que tener ese espíritu de Samuel, de amar estar en la presencia del Señor, de no permitirnos en nosotros mismos engañarnos o decir, yo voy a hacer esto y esto y esto, y nadie se va a dar cuenta, porque Dios sí nos está viendo. Dios sabe lo que hacemos y tenemos que amar la presencia de Él. No permitamos que Satanás se burle de nosotros, nos engañe, nos pisotee y seamos burla de todos los que nos conocen. Amarrémonos y agarrémonos de nuestro Padre Celestial. Acerquémonos a Él. No le permitamos a Satanás gobernar nuestra vida. Amemos a Dios de una manera genuina. No podemos servir a dos señores, dice la palabra. Hoy alabamos a Dios porque hoy es domingo y estamos en la casa de Dios. Y mañana estamos alabando a Satanás haciendo más de 4 cosas allá. Así como hacían los hijos de Eli. No podemos ser de igual manera. O somos de Dios o somos de Satanás. Pero no podemos juzgar, no podemos jugar con Dios. Porque así como le pasó a Sansón, nos puede pasar a nosotros. Sansón perdió todo su ministerio y hasta su vida. Al final sí, Dios le perdonó, pero tuvo Dios que levantar a otro, porque ya Sansón no podía seguir en ese lugar. Tuvo Dios que levantar a otro para que esté en eso. No le permitas a Satanás quitarte el ministerio y que Dios se lo entregue a otro. Ese ministerio te pertenece a ti. Ese ministerio es tuyo. Y tú hoy tienes que levantarte en el nombre poderoso de Jesús y decir, yo pelearé por mi ministerio y lucharé por lo que Dios ha entregado en mi mano. Lucharé por lo que Dios me ha dado, porque antes de nacer tenía un propósito para venir a este mundo.